con arreglo al siguiente orden del día. Tenemos pendiente la aprobación del acta del 17 de octubre. Si hay alguna cuestión, si no, la dimos por aprobada. El segundo punto son los asuntos que se elevan a pleno de este mes de noviembre en relación con la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito de Corrocoich. Le paso la palabra a Rosa Humaran. Sí, buenas tardes. Se trae a la Comisión la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana de Corrocoich, ámbito 5.3.13, definido por el vigente Plan General, y en la delimitación coincidente con el ámbito tal como estaba en el anterior Plan General del año 1999. El ámbito Corrocoich es el espacio, el área que está comprendida entre el Canal de Umboa y la Plaza Urdanibia, con límite al norte la calle Uranzu y al sur, en la parte más cercana al canal, con la calle Santa Elena. El documento que se presenta fue aprobado inicialmente el 28 de julio del 2020, momento en el que en la resolución de aprobación inicial se señalaron una serie de condiciones y aparte estaba sometido a declaración ambiental estratégica con el procedimiento ordinario y a afecciones sectoriales de rango importante por la colindancia con el Canal de Umboa, tal como son Costas y Ura. Ese es el motivo por el que se ha dilatado tanto desde la aprobación inicial hasta fechas actuales que ahora se trae. Por señalarlo y para indicar un poco cómo han ido llegando los informes sectoriales, el último que ha llegado favorable de Costas es de fecha del 21 de septiembre del 2022 y el documento que se trae como texto refundido para la aprobación definitiva ha sido registrado en el Ayuntamiento el 7 de octubre del 2022. El plan, cuando se expuso al público, fue sometido a exposición, cuando se aprobó inicialmente, quedó sometido a exposición pública y se presentaron una serie de alegaciones, parte, digamos, con contenido urbanística y otra parte, digamos, que va a exponer Juan. Arratsaldeon. Bueno, durante el periodo de exposición pública de la información pública de este plan especial se han presentado 10 alegaciones en plazo. ¿Sí? Sí, decía que durante el periodo de información pública se han presentado 10 alegaciones a este plan especial. Además, hay otras 2 que se han presentado de forma extemporánea. Las diferentes alegaciones giran en torno a una serie de temas que trato de resumir aquí. Hay varias alegaciones que tienen que ver con el derecho de realojo, es decir, personas que consideran que se les debería incluir en el plan especial con los derechos correspondientes para obtener una vivienda con cargo a la nueva ordenación. En concreto, se han presentado 5 alegaciones con esta mención. Hay alegaciones que tienen motivos diferentes, acumulados. Y se han analizado estas alegaciones y se ha tomado en cuenta lo que dice la legislación vigente respecto al derecho de realojo y se han estimado algunas de ellas y se han desestimado aquellas que no lo han acreditado. Brevemente, quiero recordar que el derecho de realojo, de acuerdo con la ley del suelo, corresponde a los ocupantes legales que tienen residencia habitual. En principio, ocupantes legales tiene que ver con un título, normalmente un arrendamiento o algo semejante, para estar ocupando esa vivienda. Y la residencia habitual tiene que ver con el padrón de habitantes. La ley también contempla que en el caso de personas con derechos de propiedad, el realojo corresponde siempre y cuando los derechos sean inferiores a 90 metros cuadrados de vivienda. Es decir, que aquellas personas que tienen un piso de 90 metros cuadrados o menos tienen derecho a que se les transmita otro piso de una superficie análoga en unas condiciones semejantes y tomando como referencia los valores de vivienda protegida para la transmisión. Los que están en régimen de alquiler pasarían también en un régimen de alquiler, pero siempre con un régimen equivalente al de la vivienda protegida.
dice la ley que se tiene que producir ese derecho de realojo en el mismo régimen de tenencia. Entonces, como comentaba, se han analizado las diferentes solicitudes y se han aceptado aquellas que han acreditado esos derechos. Dicho lo cual, hay algunas que incluso se han admitido fuera de este marco, porque en paralelo a este plan especial se está tramitando, como quizás sabéis, porque se dio cuenta en su momento de la aprobación inicial del programa de actuación urbanizadora, que es el instrumento que definitivamente va a recoger los derechos de realojo. En el marco de ese otro documento se han presentado alegaciones que se han estimado. Entonces, de hecho, este documento, el programa de actuación urbanizadora, está en este momento finalizando su periodo de información pública, de manera que va a poder recoger en su versión definitiva algunas situaciones que no han sido acreditadas previamente durante la tramitación de este plan especial. Además de estos derechos de realojo que han sido solicitados por diferentes personas, hay otras que lo que han solicitado es que se ajuste sus derechos urbanísticos, es decir, que se les reconozca el derecho en el reparto que se produzca una vez que se ejecute el planeamiento en este ámbito, que se les reconozca unos mayores derechos de los que se les reconoce en este primer documento. En general, a todos estos alegantes lo que se les ha dicho es que el plan especial no es el elemento que define de manera definitiva los derechos de propiedad y los derechos patrimoniales de las personas que están incluidas en el ámbito, sino que esto se materializa a través del proyecto de reparcelación, que es donde se hará un examen exhaustivo de los títulos de propiedad y se delimitarán con absoluta precisión los derechos que corresponde a cada cual. También ha habido alguna alegación de unos propietarios que manifestaban, en concreto en el caso de Corrocoits 9, que es un edificio que pues ha tenido una problemática singular, en que se solicitaba una compensación económica atribuyendo al ayuntamiento la responsabilidad de la ruina del edificio, y en este punto lo que los informes hacen es remitirse al criterio que se ha venido manteniendo ya desde el momento en que se tramitó el expediente de ruina correspondiente, en el sentido de que el edificio estaba fuera de ordenación, sí, pero la ruina del edificio trae causa de la propia estructura del edificio, que es un edificio pues, con una determinada, que tenía ya de por sí una determinada patología de termitas y de humedad, etcétera, que con independencia de las previsiones del planeamiento tenía un problema estructural que no se iba a poder solucionar. Y en ese sentido se considera que la ruina del edificio no puede generar más derechos urbanísticos que los que se recogen en el planeamiento. Y por último, se recogen también 3 alegaciones con cuestiones de naturaleza urbanística, en cuestiones relacionadas con la ordenación prevista en el planeamiento, que le paso de nuevo la palabra a Rosa para que las mencione. Me olvidaba comentar también que hay dos alegaciones extemporáneas que en este documento lo que se manifiesta es que han entrado fuera de plazo, así se dice en el anexo a la propuesta de acuerdo plenario, pero que, como decía antes, en el posterior documento, programa de actuación urbanizadora, se les ha reconocido los derechos de residencia y de realojo a las 2 personas que lo solicitaron. Entonces, queda pendiente un poco el tema de las cuestiones de ordenación. Sí, bueno, voy a adelantar a este plano para poder visualizar, digamos, contextualizar lo que es la contestación a las alegaciones y poder entender mejor quién alega y qué solicita. Por una parte está Corsan Edifica, digamos, propietario con derechos en un terreno en la trasera de la calle Santa Elena número 7, en el cual, en nombre también de Corrocoits número 13, solicita que el vial, voy a explicar, aunque sea una cosa de ordenación de manera muy general. La calle Santa Elena se cierra, la manzana se va a cerrar con un nuevo edificio que se llama la manzana G y la manzana H. Esta es destinada a VPO y esta con más pequeño tamaño destinada a realojos. Con ello todo el frente edificado se configura como una única manzana, quedando en el interior, lo que es la trasera de la calle Santa Elena, un patio que hasta la línea del ámbito, digamos, mantendrá el estado actual que tienen las edificaciones, huertas, patios, anejos que existen hoy en día en lo que es el callejón, un callejón que ya existe y que desde la calle Corrocoits llega hasta el canal.
En concreto, lo que solicitan los propietarios es que el vial, aquí se plantea un vial de rodadura, pero bueno, de coexistencia. Vamos a decir que es el acceso al vaso de garajes, un único vaso de garajes referente a la parcela de VPO y a la de Realojos, de tal manera que permita con una anchura suficiente, solicitan una anchura suficiente para poder acceder, digamos, si necesitan un acceso rodado. En ese sentido, el plan especial, la modificación, así lo estima y amplía a 5,5 metros el ancho libre entre la fachada en planta baja y, digamos, el límite de lo edificado o de los cierres de las parcelas que se sitúan en el patio. Por otra parte, piden la creación de una acera. Eso se desestima porque no tiene sentido, por cuanto va a ser a modo de plataforma única y que realmente el acceso que va a haber aquí rodado va a ser exclusivo a lo que es el garaje. En cuanto a las ventanas que tiene Corrocoits número 13 en las plantas segunda y tercera, solicitan se retranquee muchísimo más el volumen edificado de la parcela de Realojos. Conviene recordar que hoy en día hay una Corrocoits, este es 13, Corrocoits 15, es una edificación de planta baja y 2, que la modificación de plan especial, al igual que el resto de las construcciones residenciales, instalaciones y otras construcciones, declara fuera de ordenación. Por tanto, la fachada colindante de Corrocoits 13, o digamos lindante, tiene en planta baja y primera no tiene huecos, sino que cuando se derribe la construcción quedará evidente que es una medianera, mientras que en las plantas altas tiene unas ventanas. La distancia que se propone en el plan especial es de 5,60, distancia suficiente primero para garantizar la ventilación y la iluminación, coincide, digamos, o supera incluso el tamaño mínimo exigido para los patios de luces y cumple sobradamente las distancias exigidas por el Código Civil. En ese sentido, se estima la alegación, digamos, de Corsesa primera que ha señalado Juan, en lo referente a aumentar la sección del vial, considerar que no es un vial, sino que es una plataforma de coexistencia exclusivamente para los garajes, y aumentar la separación entre la fachada, digamos, con huecos y la futura construcción en la parcela, en la manzana G de Realojos. La segunda alegación tiene relación con los propietarios o la comunidad de propietarios de Santa Elena 25, que ancheco parecido a lo que ocurre en Corrocoits, hay un edificio, perdón, Santa Elena 23 alega y Santa Elena 25 es un edificio que desaparece. Los vecinos de Santa Elena 23 solicitan de la modificación de plan especial que se prevea un espacio libre para poder habilitar un ascensor a futuro y que la ordenación, o digamos a cargo de los promotores del ámbito, se adecue la medianera y se aísle térmica a ruidos y con todo tipo, o sea, que se le dé dote de características de fachada. La alegación se ha estimado en la medida que lo puede hacer un planeamiento pormenorizado. En cuanto a la calificación y, digamos, prever un suelo que pueda habilitarse un ascensor, así se ha hecho y se ha creado una parcela en la parte no afectada por la línea de costas, porque no puede crearse una parcela residencial en la zona de servidumbre de protección, para poder habilitar a futuro, digamos, implantar a futuro un ascensor o incluso apoyar la escalera o, como, digamos, mejorar las condiciones de accesibilidad de esa comunidad. En lo referente al acondicionamiento de la fachada, ya las condiciones que se pusieron en la aprobación inicial ya se señalaba que, como va a abrirse, digamos, al paisaje urbano una medianera, el proyecto de urbanización, el futuro proyecto de urbanización, debería de incluir entre las obras la adecuación de esa medianera, no solo para consolidarla y que no tenga, digamos, que no tenga riesgo de desplome, sino encima con unas
con una hechura adecuada al lugar en el que se enclava, bien rematándola, bien a través de una fachada, un jardín vertical, o bien con un grafiti de fachada, o eso se verá en el momento del proyecto de urbanización. En ese sentido, se desestiman, vamos a decir, en el plan especial que se incluya un articulado expreso para el aislamiento térmico, acústico, que se haga una intervención en la cubierta, que se desagüen las pluviales desde la medianera, o que se resuelva o se proceda a la apertura de huecos, un tratamiento estético con mural o como sea, porque todo ello se remite al proyecto de urbanización. En cuanto a la posibilidad de poder implantar un ascensor, se estima en ese sentido y se ha creado una última parcela residencial, que es la parcela La Manzana MI. Y luego ya la última es en relación a la calle Uranzu, los números de portal 2 y 4, que abren huecos a poca distancia, escasa distancia, o sin cumplir la distancia requerida por el Código Civil con relación al límite de Corrocoits, del ámbito Corrocoits. Al crear, por ese motivo, solicitan, cuando se configure la parcela resultante de esta manzana, se tenga en cuenta que si en algún momento se reedifica o se cambian los huecos, o se decide una reestructuración de la fachada, teniendo en cuenta que cumpla la normativa urbanística, no haya ningún impedimento por parte de los propietarios del colindante para no abrir los huecos. Se estima la alegación y se remite en ese sentido, igual que de la otra manera, al proyecto de reparcelación, que es el que tendrá que tener en cuenta que las parcelas resultantes que son colindantes con edificios existentes tendrán y soportarán cuantas servidumbres de luces vistas sean necesarias para que las edificaciones que quedan en el perímetro del ámbito Corrocoits puedan a futuro disponer de los mismos derechos que tienen ahora o que deberían de tener si sus fachadas dieran a un espacio público. Y esas son las 3 alegaciones que refería Juan. Ahora paso a explicar en qué consiste la ordenación de Corrocoits, que básicamente lo que viene en parte ya lo he anticipado, que es que se declara fuera de ordenación todas las edificaciones, construcciones, instalaciones, sitas en el ámbito. Tiene una superficie de 16.333 metros cuadrados y la edificabilidad urbanística sobre rasante es 26.100 y bajo rasante 20.000. Señalar que es la misma edificabilidad que tenía el plan general anterior, y que, por tanto, no se produce con el plan general del 2015 no incrementa la edificabilidad respecto a la previa ordenada. Sobre las preexistencias, señalar que hay 11 edificaciones, que la edificabilidad urbanística que se derriba asciende a 3.518 metros cuadrados, y siendo 2.500 de ellos residenciales. En este momento hay 30 viviendas. La superficie destinada a los realojos son las parcelas D y G, o manzana D y G, MD y G, que se ubican, son las que están aquí coloreadas con este color verde oliva. La edificabilidad atribuida a las 2 parcelas de realojo cubre la superficie de techo actualmente ocupada por las viviendas, de tal manera que se valida la edificabilidad ordenada en las de realojo. Por otra parte, señalar que se trata de una modificación del plan especial que fue aprobado en el año 2008 con la misma edificabilidad que ahora, recordemos, pero que la ordenación era diferente. Las diferencias que hay más allá de lo que se puede ver en el dibujo y en la mancha de las manzanas y demás, la diferencia que viene a suponer una y otra, y sobre todo el por qué se ha vuelto se impulsa una modificación
de plan especial es porque el plan general exime al ámbito de la obligación de acometer las obras de urbanización del canal de Umboa, la rotura, si es que llega el caso, tal como puede anticipar URA, y digamos, el acabado de una manera natural o naturalizando el canal y rompiendo, digamos, todo lo que es la obra del canal de Umboa en el tramo entre el puente Santa Elena y el puente Uranzu. Ya el plan general anterior señalaba que esa obra era sistema general. El plan general del año 2015 lo que hace es separa por ser plan general y señala que lo desvincula del ámbito de ordenación por ser plan general y que correspondería a la Administración, digamos, el hacerse cargo de esa obra. Más allá de eso, y teniendo en cuenta los cambios normativos que ha habido entre el año 2008 y, vamos, la fecha de ahora y tal como incluso siguen, bueno, la normativa va cambiando, la propia Ley del Suelo, que era del año 2006, y el Decreto de los Estándares del 2012, obliga a conformar o de cuantificar de manera diferente las superficies que han de cederse. A eso se une el plan hidrológico aprobado, las cuestiones vinculadas a las inundabilidades y las modificaciones o el tratamiento que tanto Costas como URA viene haciendo en sus planeamientos, en los planes sectoriales. El PTS de márgenes y arroyos, que tuvo una modificación, y el plan hidrológico que ya he mencionado. De tal manera que lo que se propone con la modificación de plan especial es incrementar las superficies, digamos, libres en el borde del canal, respetando íntegramente los 20 metros que antes no estaban, porque se permitía de alguna manera que las terrazas privadas de las viviendas de planta baja pudieran, digamos, acortar esa distancia. Ahora es obligado retranquearse completamente y no ocupar ni con vuelos, ni en suelo, ni en subsuelo, nada con usos residenciales, de tal manera que la banda de 20 metros debe quedar totalmente libre de edificaciones, obstáculos e instalaciones. Por otra parte, la modificación incorpora un vial de conexión entre, bueno, un vial no de primera categoría o de doble sentido, sino es que no sé cómo llamarlo, un vial secundario que pudiera unir de manera paralela desde la calle Santa Elena hasta el puente Uranzu, y que luego tendrá continuación en Papinea, en el ámbito de Papinea, hasta llegar a la avenida, Dios, se me ha olvidado, Navarra, a la avenida Navarra, sí. Antes no estaba contemplado para nada porque no había sección suficiente. Y por último, se considera de vital importancia en la ordenación la conexión directa entre la plaza de Urdanibia y el canal, de tal manera que se cree un eje de acceso directo y se mantenga la traza histórica de la calle Corrocoits como espacio, digamos, separador en manzanas más pequeñas, más lógico, con un lote más gótico, con unas calles sinuosas más propias de un casco antiguo y con una vocación más peatonal, porque todo ello tendrá una vocación eminentemente peatonal. Por tanto, las diferencias son: el canal deja de ser un sistema general adscrito, queda fuera, se incorpora, hay una diferencia pequeña para la ordenación, que se incorpora una porción de suelo para regularizar, digamos, la trasera y el cierre de esta manzana hacia la calle Santa Elena. Se crea un eje de comunicación este-oeste apoyado en calles secundarias, se ordena un vial rodado de coexistencia al borde del canal, que es una plataforma única, y se cuantifican las cesiones conforme al decreto de estándares de dotaciones locales y se prevé la gestión de los derechos de realojo. La ordenación contempla
agota la edificabilidad urbanística sobre rasante y completa pues, el tejido residencial. Esto es un poco repetir más o menos lo que he venido a decir, ¿no? Completa el tejido residencial entre la Plaza Urdanibia y el Canal de Umboa, manteniendo la estructura urbana existente. Considera la ordenación residencial en base a un perfil adecuado para mantener la tipología y la altura de planta baja y 3 de la parte vieja, aunque se retranquea en áticos en las partes que pudieran favorecer las visuales, y luego genera calles sinuosas que favorezcan, digamos, la riqueza visual de la zona peatonal, y mantiene el Canal de Umboa, o se pretende crear en el Canal de Umboa un eje estructural que permita hacer una infraestructura verde que una, digamos, el borde del canal, ¿no? Un paseo. La diferente distribución de la propiedad está muy lotizada, hay muchos propietarios diferentes, y hoy en día la única propiedad pública, digamos, que es la calle Corrocoits, el borde de la calle Uranzu y, digamos, el callejón que va por detrás de la calle Santa Elena. Con la nueva ordenación se harán público, completamente público, digamos, lo que está en un gris más oscuro, incluido lo que está de color calabaza, de tal manera que se convierte el 46,38% en suelo público, y sobre los vasos de garaje se crearán unos pasos, los pasos con servidumbre de uso público, con 1.817 metros cuadrados más. De tal manera que el porcentaje prácticamente se calibra que la mitad de la superficie del ámbito será superficie de uso público. Los perfiles se van adaptando, digamos, a las colindancias o al frente edificado que tenga de referencia en cuanto a los alzados, con una cierta significancia y mayor altura en lo que es el frente edificado hacia el canal, que tiene una planta más y que lo permite tanto el espacio público, que tiene mayor dimensión, como, digamos, la escala de toda la visual desde diferentes puntos. Señalar que si bien el perfil es planta baja más 3 y ático en los sitios que se permite el ático, de manera genérica, excepto en el borde del canal, que tiene una planta más, es cierto que por el plan hidrológico y por la legislación en materia de aguas está prohibido el uso residencial en zonas en zona inundable, de tal manera que cuando hay planta baja se propone vivienda, ha de estar a una cota no inundable, y las entradas a los vasos de garajes deben de estar con clapetas, digamos, estancas. La cota que propone para la urbanización el plan especial es cota 5 sobre el nivel del mar. El punto más alto es donde estoy señalando, y a partir de ahí, digamos, va bajando hacia la Plaza Urdanibia, hacia Uranzu y hacia la trasera de Santa Elena. Esa cota será revisada al momento del proyecto de urbanización para bajarla lo más posible, siempre y cuando libre la lámina de agua de 500 metros sobre el nivel del mar, para que, digamos, las colindancias con las edificaciones existentes no parezca que los nuevos edificios están muy altos y los aleros vayan y tengan continuidad en cuanto al lenguaje, digamos, de parte vieja. Las fachadas, tiene la ordenanza particular del plan especial, señala que deben de tener un lenguaje compositivo de casco antiguo, con huecos verticales y con balcones, o digamos balcones que no superen los 40 centímetros en las calles, o digamos están en determinados puntos en los que se considera que los vuelos o el lenguaje de parte vieja debe de conservarse. No así
Es más permisiva la ordenanza en los frentes hacia el canal. En todo caso, todas las manzanas, de manera previa a la licencia, deben de elaborarse un anteproyecto para validar el conjunto, digamos, por manzanas completas, incluyendo el vaso de garajes. Lo que aquí se ve en color malva son los usos comerciales que autoriza el plan especial, que se proponen en el eje que va desde Urdanibia hasta el canal y en la zona, digamos, justo en la esquina que abre hacia el canal. En la parte amarilla que está aquí, digamos que sería un equipamiento público. Este es el régimen de uso de plantas bajas. En cuanto a las viviendas públicas, la modificación de plan especial respeta lo que el plan general anterior señalaba, porque como no se produce incremento de edificabilidad, arrastra el mismo porcentaje que tenía antes, el 20%. Ese 20% se concreta en la manzana H, entera destinada a VPO. No hay alojamientos, no es obligatorio alojamientos dotacionales por cuanto no hay incremento de edificabilidad sobre el planeamiento anterior. Son imágenes un poco de volumen, los huecos no son vinculantes, es un poco lo que he dicho antes. El lenguaje compositivo será el referente a residencial casco antiguo y lo único que pretenden estas infografías es visualizar cómo irán anclándose. Aquí se ve, por ejemplo, el hueco, el vial, la separación, los enganches, cuando tiene mayor altura, que es hacia el canal, las coexistencias y los aleros, cómo han de continuar. Este es el edificio de VPO, un poco, el lenguaje, la fachada no es vinculante, es el volumen de altura. Aquí hay un ático, el ático se retranquea para no verlo, la intención es mantener una cota de alero que sea equiparable al lenguaje de la parte vieja. Esto es una sección tipo, en el cual está el viario de coexistencia, pero que es plataforma única y que lo que se pretende es ordenar un paseo, digamos, peatonal al borde del canal. Y eso es todo. Sí, Juan, sigue. Sí, brevemente también queríamos recordar una cuestión, que es que en junio de este año el Gobierno vasco aprobó un decreto de condiciones mínimas de habitabilidad que va a tener una repercusión muy importante en el diseño de las viviendas. El plan que traemos aquí no queda afectado directamente porque el decreto del Gobierno vasco entra en vigor a partir del 30 de noviembre y, por lo tanto, este plan no está sujeto a ese decreto. Sin embargo, el desarrollo de este plan sí que va a muy probablemente va a estar sujeto, porque en el momento en que se tramiten las licencias correspondientes y se presenten los anteproyectos que decía Rosa, habrá que ver en qué medida, y así lo dice el decreto, se aplican las condiciones de habitabilidad mínimas y el diseño de las viviendas que se planifique tendrá que adaptarse a estos requisitos que se establecen desde el Gobierno vasco. En este momento es difícil saber el alcance del diseño en esa proyección en las nuevas viviendas, pero simplemente queríamos aquí enunciarlo a los efectos de que viene un cambio normativo pues muy sustancial. De acuerdo, gracias Rosa y Juan por la explicación dada. Abrimos un turno de intervenciones. Xavier. Nik bestetan bezala eskuragarri izango bagenu eskerrik asko. ¿Alguna otra petición o intervención? Pues sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Queda aprobado y pasamos al punto siguiente de asuntos que se elevan a pleno en relación con el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Ainhoa López.
Vale, brevemente explicaré los antecedentes del plan y unas cuantas pinceladas del plan, ¿vale? Al final, lo que conocemos actualmente, y traemos aquí el Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible, viene de lo que anteriormente teníamos, que era el Plan de Acción por la Energía Sostenible. Es consecuencia de la iniciativa lanzada por la Unión Europea en el 2008, que era el Pacto de las Alcaldías, cuyo objetivo era reducir las emisiones de CO2 en un 20% para 2020. El Ayuntamiento de Irún se adhirió al pacto el 9 de septiembre de 2010 y aprobó el Plan de Acción en el 2012. A raíz de los cambios científicos, pruebas, evidencias y todo esto, el pacto de alcaldías de alcaldes y alcaldesas ha ido variando y se ha convertido en más ambicioso. Por un lado, ha establecido el objetivo para 2030 de conseguir una reducción del 55% de las emisiones y, por otro lado, ha establecido que también hay que indicar un plan de acción para la adaptación. El Ayuntamiento de Irún se adhirió a este nuevo pacto, el 22 de junio de 2020 y este plan es consecuencia de esa adhesión. Al final, el PACES es el documento o es el instrumento que nos ayudará a conseguir los objetivos marcados con la adhesión al Pacto para el Clima y la Energía Sostenible. El documento tiene 3 apartados diferenciados. Por un lado está el inventario de emisiones, que es la base para establecer las acciones de mitigación, es decir, las acciones para reducir las emisiones de CO2. Por otro lado está el diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático, es decir, cuáles son los riesgos que tiene Irún frente al cambio climático y cuáles son los más relevantes, que servirá de base para establecer las acciones de adaptación, y luego lo que es el plan de acción, donde tenemos tanto las acciones de mitigación como las de adaptación, con su ficha correspondiente, con responsable, cuantificado económicamente, descripción y todo eso, para poder ejecutarlas y hacer seguimiento. Vale, entonces el inventario de emisiones, como he comentado previamente, ya tiene cierta andadura el Ayuntamiento de Irún desde 2012 con la aprobación del PAES y desde entonces se viene haciendo un inventario de las emisiones para ver cuál ha sido la evolución. En estas acciones, en estos documentos, se establece un año base que en el 2012 para Irún se estableció en el 2007, que es el año con datos con cierta trazabilidad. Entonces, el diagnóstico ha mostrado que desde 2007 hasta 2019 ha habido una reducción del 22% de las emisiones a nivel de municipio. Pero también se hace un análisis de las emisiones del ayuntamiento, porque aunque sea solo el 2% de todas las emisiones del municipio, al final tiene actividad tractora y tiene que ser ejemplar. Y aquí afectaría tanto a equipamientos e instalaciones municipales, a alumbrado y a flota municipal. En este caso, la reducción es del 69% y sobre todo se debe a que a partir de 2011, a través de la Central de Compras de Diputación, se adquiere energía eléctrica 100% renovable y en este caso el factor de emisión es cero y por tanto todas las emisiones que hace el Ayuntamiento son bien por temas de movilidad o bien por temas de calor, pues gas natural y gasoil y todos esos. Por otro lado está el diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático. Por un lado se basa en las proyecciones climáticas. IOBE, que es la Sociedad de Gobierno Vasco para temas ambientales, ya tiene hechas unas proyecciones para la Comunidad Autónoma del País Vasco y lo que se ve es que de aquí a 2040 y a 2060 vamos a tener temperaturas medias más elevadas, temperaturas extremas más elevadas, más noches tropicales, olas de calor, etc. Y por otro lado, también lo que se observa es que va a haber más días secos consecutivos, es decir, va a llover menos, pero los días que llueva va a llover más. Estamos hablando de sequía, pero también de mayores riesgos de inundación por temas de torrencialidad. Entonces, con estos análisis y con las proyecciones que existen a nivel de IPCC y de IOBE, se establecen un análisis de cuáles son los riesgos que tiene Irún, de esos riesgos que tiene, en cuánto es el riesgo global es mayor, es decir, la probabilidad de que ese riesgo ocurra es mayor y que las consecuencias, si ocurre ese impacto, son mayores.
Y por otro lado también está el tema de resiliencia, es decir, si ya de por sí o por las medidas adoptadas hasta ahora el municipio tiene capacidad para hacer frente a ese impacto o recuperarse en un tiempo muy breve a ese impacto. Entonces, se establecen sobre qué riesgo se va a actuar y son aquellos para los cuales existe un mayor riesgo y menor capacidad de resiliencia. Entonces, establecemos el grupo de actuación prioritaria, que es para los cuales se establecerán dentro del plan de acción medidas de adaptación. Vale, y con esto se han establecido, como bien he dicho, el plan de acción. Por un lado están las acciones de mitigación, en total son 28 acciones, o sea, este es el resumen del plan de acción, en el que tenemos 8 acciones en edificios municipales, 1 en alumbrado público, 2 en residencial terciario, bueno, no voy a decir todas. Lo que tenemos que es, con estas 28 acciones se va a conseguir una reducción de 126.424 toneladas de CO2 equivalente, a los cuales le sumamos las reducciones que se obtienen con medidas de adaptación, porque al final, aunque el objetivo de las medidas de adaptación es reducir el impacto, también tienen sinergias con la mitigación. Y si le sumamos las reducciones obtenidas hasta el momento, tenemos que de las actuaciones contenidas en el PAES y en el PACES a 2030 conseguiríamos una reducción de 197.356 toneladas equivalentes, una reducción del 61%, casi 2. Y en las medidas de adaptación la cuantificación es distinta. Aquí se establece sobre qué riesgo incide cada actuación. Entonces, hay 18 acciones, 5 dentro de la línea de agua, 6 ecosistemas terrestres y costeros, 2 medio urbano, 1 sector agroganadero y forestal, 1 turismo y 1 en 3 en protección civil. Y en esta tabla observamos cómo algunos actúan sobre sequías, inundaciones, calor extremo, frío extremo y incendios forestales, que al final son los que mayor impacto o mayor riesgo se estima que van a tener en Irún. Y en resumidas, el PACES es esto. Es que ricasco, Ainhoa. Intervenciones. Pues lo tenemos que someter a votación. La propuesta del dictamen, votos a favor. Abstenciones. Vale. Queda aprobado. Y pasamos a asuntos de información general en relación con la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito de Ernautenea. Y le vuelvo a pasar la palabra a Rosa Humarán. Bueno, el 2 de noviembre se ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana de Ernautenea. Es el ámbito 8203 y está definido por el vigente Plan General, tal como lo definía también el anterior Plan General de 1999. El ámbito se sitúa a borde de lo que se llama el Camino de Ernautenea, digamos, al sur de Zaisa 3 o Anchonchipi, pero a una cota bastante superior de la plataforma, de lo que es la plataforma terciaria. El acceso es a través de Mendipe. Y ya antes de siempre ha habido un núcleo, digamos, de 4 caserías entre la autopista y la ¡ay, por Dios! Voy, Bueno, hay 4 caserías de siempre. Era un camino que subía, cruzaba la autopista y continuaba hasta San Marcial. Cuando se hizo la obra de la autopista quedó cortado con una trinchera de tal manera que, digamos, el camino de borde
es camino de borde por la parte alta de la autopista. Todo lo que está en este borde de la autopista son caserías dispersas y suelos que mantienen el estado original, digamos, original de rural. El plan especial tiene una superficie, tal como lo delimita el ámbito, de 11.217 metros cuadrados y la edificabilidad máxima atribuida es de 2.000 sobre rasante y 1.200 bajo rasante, que es el 60% de la sobre rasante. Dentro del ámbito existe una construcción bifamiliar que obtuvo licencia en su momento, hace unos 25 años. Por tanto, de los 2.000 metros cuadrados que atribuye el plan general al ámbito, hay una parte que ya está edificada y solo quedan para repartir entre las nuevas parcelas edificables 1.266 en el sobre rasante y 934 en el bajo rasante. La propiedad del ámbito, prácticamente la mitad es de un comunero de la bifamiliar y la otra mitad es del otro comunero, y es uno de los comuneros el que promueve la ordenación del plan especial. Se propone la ordenación de 5 parcelas, una de ellas y la de mayor tamaño es la de la vivienda existente, con sus, digamos, construcciones añadidas, que incluye la instalación de una piscina en este punto de aquí. Las 4 nuevas parcelas son equiparables en tamaño, equiparables en edificabilidad, que es la edificabilidad remanente que se reparten, y por tanto se hace un reparto ecuánime por superficie, por la superficie que van a ocupar. Todas ellas serán bifamiliares, tal como señalaba el plan general, y la única digamos, novedad o la única, desde el punto de vista del interés público, lo que resulta reseñable es, digamos, lo que se consigue con las cesiones en virtud del decreto de estándares, que es convertir lo que es el camino de Ernaute, que a partir de Ernautenea, que tiene una acera hasta este punto, digamos, es una carretera, tiene un aspecto de carretera porque no hay arcén. En el lado hacia Antxontzipi es una bionda y un desnivel importante, y hacia el otro lado está tal cual el terreno y las campas. La cesión se constituye, se cede. Esto es, digamos, que es lo que sería el Petril. Se amplía la calzada hasta conseguir la calzada rodada a 5 metros, incluyendo un arcén hacia el borde de Antxontzipi, luego una acera para crear un itinerario peatonal accesible hacia ese núcleo de caserías que existe desde Ille Tempore de 2,40, y luego una zona, digamos, verde que sirva de amortiguación y que se pueda arbolar entre la nueva acera y las parcelas residenciales nuevas. El frente edificado se plantea con la altura adecuada a planta baja y 1, que sea conforme con la construcción existente y que sea conforme con la casería, con las casas que ya existen en el punto. El perfil del terreno se configurará con unas plataformas de tal manera que se resuelva lo que es la colina. Esta es la parte de la autopista, digamos, lo que es la plataforma viaria de la autopista. Los carriles de rodadura están aquí abajo. La actuación se tipifica como actuación de dotación porque el plan especial lo que hace es ordena en el territorio mayor edificabilidad que la preexistente, por tanto, habrá que ceder al Ayuntamiento el 15% correspondiente al incremento de la edificabilidad ponderada. Eso se hará en el proyecto de reparcelación, momento en que también se concretarán las cesiones pertinentes en todo el borde, digamos, de la acera que he comentado, y luego una zona de esponjamiento y de respeto a las casas existentes, y igualmente se hará un proyecto de obras complementarias de urbanización referente a toda la obra de la acera y la configuración de la zona verde y de la zona de amortiguación. Es un esquema, bueno, no están levantadas en la infografía los volúmenes edificados,
pero sí se visualiza de alguna manera la parcelación que se pretende, la zona de respiro y de amortiguación con el núcleo de Ernaute, digamos, la ampliación de la sección de la calle. Esta es la acera que existe hoy en día. Se planteará un paso de cebra para venir, digamos, con un itinerario peatonal accesible hasta llegar a este núcleo. Y esto es una zona verde, pues para habilitarla como esparcimiento o como simplemente arbolarla. Y nada más, si bien no contribuye por ese pequeño tamaño, no aporta poco al tejido urbano de Irún, sí contribuye al entorno inmediato, ya que se mejoran las condiciones de accesibilidad peatonal, dotando de cierta significancia al camino de Ernautenea al eliminar en este tramo el aspecto actual de carretera. Actualmente está en exposición pública y todavía no se ha publicado en el Diario Vasco. A partir de publicar en el Diario Vasco, que será en breve, son 20 días para alegaciones o sugerencias. De acuerdo, intervenciones. Pues pasamos al punto siguiente, número 4, control de órganos resolutorios. No hay ninguna cuestión. En control de órganos resolutorios tenemos una cuestión del foro. Maite. Sí, nos había llegado una pregunta por parte del Foro Ciudadano respecto a un expediente de contratación, que me vais a disculpar, pero ahora no tengo aquí el código del expediente, y que bueno, va a hacer la explicación Ainhoa. ¿Sí? Vale, al fin, bueno, si queréis, el expediente es el 2022 ZOME 0034 y en ella se preguntaba dónde estaba la finca denominada Enchas Belán. Está en el barrio Bidasoa, en el paraje de Charodit, cerca de Endarlatza. Al final se trata de una parcela que fue afectada por el incendio forestal del 2021, en la que hay un bosque, hay unos ejemplares de la especie de carpe, que es una especie catalogada del catálogo de especies protegidas del País Vasco. Y se ha visto que en ese entorno sí que hay revegetación, tanto de las plantas que no se calcinan completamente, tanto como de las semillas, pero que el ganado que pasta en el entorno está comiéndose los nuevos brotes y, por tanto, lo que se ha hecho es un cerramiento con estacas y malla para evitar que el ganado entre y, por tanto, conseguir esa revegetación del entorno y que se pueda recuperar tras el incendio. No sé si queda... Sí. ¿Cómo has dicho que se llama la planta? Carpe. 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 Sí, lo tengo en latín si quieres. Sí, C-A-R-P-E. Y en latino es Carpinus. Sí, Betelus. Gracias. De nada. Bueno, Maite, pues no hay más puntos de control de los órganos resolutorios. Pasaremos al apartado de ruegos y preguntas, donde hay más preguntas del foro. Pues sí, hemos recibido un par de correos electrónicos por parte de los representantes del Foro Ciudadano. Empiezo. Decía que había recibido un par de correos enviados desde el Foro Ciudadano irunés. Una de las cuestiones la primera de las cuestiones que se plantea es en relación al expediente 2022 ZAUN 0012 relativo al contrato de las cabinas de aseos públicos, con la pregunta de si se tiene contemplado el aumento de las cabinas y, si es así, dónde tienen previstas sus ubicaciones. Ana, discúlpame un segundito. En relación a esta misma pregunta, el segundo de los correos añadía pues, una pequeña explicación, la leo. Decía este correo que el pasado 25 de mayo del 21, con el número de registro de entrada 18623 desde el Foro Ciudadano, se solicitó la instalación de una cabina de aseo en el entorno del frontón Euskal Jai del barrio de Santiago. La respuesta dada, entre otras cosas, es que varias entidades o vecinos de Irún que también han solicitado lo mismo en distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, se nos informaba de que en diciembre de este mismo año, 2022, vence el contrato con la empresa encargada, por lo que les recordamos lo tengan en cuenta.
Sí, bueno, nosotros tenemos el expediente de aseos públicos que incluye un total de 15 instalaciones en este momento, repartidas por diferentes puntos de la ciudad, que tiene un coste de mantenimiento de cada una de las instalaciones de 10.800 euros, más un coste de alquiler de 2.600, con lo que hace un total de 197.102 euros el coste del mantenimiento de los aseos públicos. A lo largo de la vigencia del contrato recibimos peticiones de diferentes vecinos, asociaciones y demás. Llegamos a tener entre 10 y 12 ubicaciones más en las cuales nos solicitan la instalación de aseos públicos, y el crecimiento del contrato, cada vez que lo sacamos cada 4 años, es un crecimiento pequeño. Primero, pues porque el importe de mantenimiento no puede exceder en un porcentaje en los presupuestos anuales. Entonces, se ha previsto la instalación de un nuevo aseo, y de todas las ubicaciones previstas se ha elegido el del Parque Nagore Laffage, porque se ha considerado que es el que más peticiones ha tenido y que, bueno, puede tener un uso mayor. Entonces, en este nuevo contrato que va a entrar en vigor ahora en diciembre, se va a instalar una nueva caseta de aseos públicos en el Parque de Nagore Laffage. Sí, José Félix. ¿No se ha tenido en cuenta aumentar un poquito más el número de nuevas instalaciones? Bueno, al final esto es una cuestión económica. El presupuesto llega hasta donde llega. Entonces, en este momento se ha incluido esta, que es la que más peticiones hemos recibido a lo largo desde que se abrió el parque, donde hemos recibido más peticiones y que consideramos que sí que va a tener un uso bastante intensivo. O sea, que hay peticiones para más espacios, más instalaciones. Peticiones hay un montón, ya te digo, 10 o 12 tenemos registradas a lo largo de que nos van llegando a lo largo del año, pero bueno, tenemos 15 instalados, que para una población de 60.000 habitantes creo que es un porcentaje bastante elevado en comparación con ciudades similares, y bueno, pues hasta ahí al final todo tiene un coste, y entonces, bueno, pues tampoco podemos instalar todas las que quisiéramos. De acuerdo, gracias. Sí, bueno, yo por incluir una parte que dentro del contrato no solo se pone una cabina nueva, sino que también tenemos la posibilidad de cambiar las antiguas, que como sabéis hay algunas que ya tienen varios años y se va a plantear en este nuevo contrato la modificación y la renovación de 2 de ellas. Y luego también tenemos la posibilidad de cambiar de ubicación uno de los aseos dentro de este contrato. Estamos analizando los datos de todos los aseos porque evidentemente no todos tienen el mismo uso, y en base a las peticiones, como bien ha dicho Ana, valoraremos si hay que modificar alguno, pero como nuevo evidentemente va a estar este de Nagore Laffage, pero bueno, todavía no vamos a cerrar esa opción. Hay que analizarlo más, pero como nuevo tendremos este. ¿Alguna otra cuestión? Teníamos, sí, Maite. Sí, la siguiente cuestión hablaba o hacía preguntas acerca del estado del cementerio de Irún, pero ya contestamos por escrito de que era una cuestión a ser respondida por Blaya, por la Sociedad Pública Blaya, o sea que entiendo que está... Eso es, no, la siguiente es que hemos hecho no competen a esta comisión y ya no lo habéis dejado aclarado. Gracias. Una tercera hablaba de la situación actual del proyecto de obras del ámbito de la antigua subestación eléctrica de Larroindi, y se ampliaba la petición de información señalando que para esta antigua subestación eléctrica se hizo algún proyecto, se mantuvieron reuniones con las y los vecinos de la zona. Sin embargo, les gustaría saber en qué momento y en qué situación se encuentra la zona. Ana. Bueno, el proyecto se licitó, está adjudicado, y se solicitó al Gobierno vasco porque esta parcela está incluida dentro del inventario de suelos que han soportado actividades potencialmente contaminantes. Entonces se solicitó al Gobierno vasco la autorización para realizar el plan de excavación. Nos ha llegado la autorización precisamente el viernes. Entonces, bueno, empezaremos a poner en marcha el proceso ya para el inicio de las obras. Sí que nos indica una serie de controles que tenemos que hacer en función de las excavaciones que vamos a hacer,
pero bueno, justo nos ha llegado, el viernes nos ha llegado la autorización. Una cuarta cuestión hablaba de los alojamientos dotacionales en Alberto Larzábal, promovidos por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. También hemos mandado un correo señalando que en la comisión de septiembre ya se dio información al respecto y que no tenemos ninguna novedad. De acuerdo, Maite, gracias. ¿Alguna pregunta más, Xavier? Sí, en la Comisión de Urbanismo de Octubre pregunté en relación al estudio que se estaba realizando, ese estudio de alternativas, en cuanto a la ordenación de la parcela de Azken Portu Rekondo, ¿no? Bueno, entonces me contestó que, bueno, pues que se estaba redactando el informe y que habría conclusiones muy pronto. ¿Está ya realizado el informe? Eskerrik asko. El informe está redactado, que yo sepa, hay un borrador de informe redactado por el director de urbanismo que desde que se produjo la última comisión de urbanismo por diversas cuestiones personales está de baja, con lo cual hay un montón de cuestiones pues que están pendientes. Una de ellas es esta, y la última baja de la que hemos tenido conocimiento pues se va a alargar durante otras 2 semanas más. Estamos en una situación pues que, como digo, hay una serie de informes y de trabajos que directamente las está gestionando el propio director, y una de ellas es este informe, por lo que, pues por cuestiones, como se suele decir, y en este caso es así, ajenas a mi voluntad. Entonces, en cuanto se pueda regularizar y normalizar los trabajos pendientes, pues daremos salida a este informe, como a otras cuestiones que, como digo, incluso se han visto afectadas de cara a la tramitación de este y del siguiente pleno. Esta es la situación. Bueno, desconocía que el director estuviera de baja, que Miquel estuviera de baja. Desde luego le deseo más pronto en la mayor brevedad de la recuperación, ¿no? No obstante, además del informe que debiera hacer el director de urbanismo, ¿habría más informes de otra índole que debieran realizarse para completar este estudio de alternativas? Desconozco la cuestión, si hacen falta más informes. Entiendo que el informe que se ha preparado y que tiene el borrador el director es un informe que lo ha realizado el propio director, porque se ha valido del conocimiento de la ordenación propia de la ciudad con el arreglo al plan general. O sea, lo que me consta, porque lo he tratado con él esta cuestión en al menos 2 ocasiones, es que es un informe que está realizado con la propia capacidad de los servicios técnicos municipales. No, me refiero a otro tipo de informes, yo que sé, de tipo jurídico o en secretaría o algún tipo de que no sean propiamente de él, ¿no? Del propio director de urbanismo. En principio no. Depende ya ahora de él para cerrar ese documento, ¿no? Eskerrik asko. Suri. ¿Alguna otra cuestión? ¿Ninguna más? Pues nada. Mi esker, Torre Marte.